Buenos días, viernes 9 de julio de 2010. Bienvenidos a la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Tiene usted la forma de participar a través del chat, en Facebook y también a través de nuestro correo electrónico para que usted nos escriba, nos mande su comentario o sus preguntas. El pasado miércoles de la semana antepasada fue enviado a Cuba desde Venezuela el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, quien según las autoridades venezolanas intentó ingresar a ese país con documentos fraudulentos. Chávez Abarca, según el gobierno de Venezuela, fue enviado a Cuba tras encontrarse en la lista de solicitados por la Interpol, acusado de actos de terrorismo en la isla cometidos en 1997. Esta mañana queremos conocer y explorar la opinión de alguien sumamente cercano a Chávez Abarca. Se trata precisamente de su esposa, Carla Trigueros de Chávez, que está con nosotros en nuestros estudios esta mañana. Carla, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias, igual. Bueno, para comenzar, háblenos un poco más de su relación familiar con Francisco Chávez Abarca. Carla, ¿usted es la esposa en este momento Sí. desde cuándo? Nos casamos cuando yo tenía 18, hace exactamente 17 años. Y éramos novios desde los 15 años. O sea, yo tenía 15 años cuando fuimos novios, pasamos 3 años de novios. Cuando yo cumplí mis 18, nos casamos. O sea, toda la vida, prácticamente. O sea, que se conocen de siempre. Nos conocemos desde siempre. O sea, sí. ¿Tienen hijos? Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un varón. ¿Ellos están con usted? Ellos están conmigo. Explíqueme un poco, su esposo residía en Guatemala, ¿no? Él vivía desde hace año y medio allá en Guatemala. ¿Ustedes estaban separados entonces, no? Separados por la situación, ¿verdad? Porque él tenía que vivir allá, mis hijos pues estaban aquí, pero siempre hablábamos todos los días de 15 a 20 veces diarias. ¿Usted iba en algún momento a Guatemala también? Yo lo llegaba a visitar a él. ¿Pero él por qué estaba en Guatemala y por qué no en El Salvador? Fíjese que tuvimos mucho seguimiento por parte del gobierno de El Salvador. Entonces él temía por su vida por todas las acusaciones que le habían hecho. Que lo acusaban de que quería matar a Hugo Chávez, que lo acusaban después de que en una ocasión, en una entrevista, salió de que, que lo habían ofrecido a él para matar al señor Funes. Bueno, tanta cosa que se dio que él veía como muy peligroso residir aquí. Entonces él buscó una vida tranquila, estable, y gracias a Dios pues se le brindó ahí en ese país. Ahora, pero ¿en qué momento es que comienzan a mencionarlo a él consistentemente, digamos, o insistentemente en esos supuestos intentos de atentados? Es decir, es cuando se conoce que tenía una relación con Luis Posada Carriles, quien está siendo procesado por terrorismo en Miami. A él sí, se le mencionó cuando le hicieron una entrevista al señor Cruz León. Él fue el que lo mencionó. Pero después, o sea, él mencionó que él lo había reclutado. Pero después, en otra entrevista a un periódico, el señor Posada Carriles dice de que él contrató directamente al señor Cruz León. O sea, se contradicen muchas cosas. Entonces, ¿quién involucra a su esposo en todos estos hechos? ¿Quién lo menciona por vez primera? Cruz León. Cruz León, en declaraciones, estando detenido en Cuba. Uh-huh. Pero Luis Posada Carriles en ningún momento hace referencia a su esposo. Jamás. En ningún momento él dice, yo contraté a Francisco. No, él dice, yo contraté a Cruz León. Pero sí se conocían ellos, eran sí amigos. Se conocían, eran amigos todos. ¿Y se conocieron cuando Luis Posada Carriles estuvo en el país, en El Salvador? Sí, ahí tenían un amigo en común. Él presentó a Francisco con este señor Posada, pero tranquilo, era una relación, yo la vi dentro de lo normal, sin mayor cosa. ¿Usted no sabía quién era Luis Posada Carriles en ese momento? En ese momento no. ¿Se dio cuenta después? Hasta después, muchos años después. Ahora explícanos, pero entonces, volviendo un poco al planteamiento que usted decía al principio, él se fue a Guatemala porque tenía mucha persecución en El Salvador. Sí. Pero entonces, eso fue hace más de un año, hace casi 2 años que él decide irse. Eso fue hace, exacto. O sea, estamos hablando que el gobierno anterior ya le estaba dando seguimiento a él. No, él se fue desde el momento en que quedó el gobierno del FMLN. Entonces él me dice no. O sea, una vez que gana Mauricio Funes la presidencia en este país con el FMLN, él decide irse para Guatemala. Decide irse para Guatemala porque desde antes el partido del FMLN fue hasta poner queja a la asamblea o algo así, porque él lo dejaron libre de un proceso que había tenido. Pero entonces,
hasta ese momento, en aquel momento, el gobierno de entonces no era el que estaba dándole seguimiento. Pero ¿quiénes estaban entonces dándole seguimiento a él? Pues eran, asumo yo, que los del frente, porque no había nadie más, o sea, no había nada más. Porque, ¿Usted cree que gente del FMLN puede estar involucrada en espionaje? Tengo entendido que sí. Hay varias gente que está involucrada en espionaje por parte del frente, más ahora que vienen los señores cubanos a como asesorar a la OIE. ¿Y ellos, según ustedes, entonces están haciendo espionaje para Cuba o para Venezuela? ¿Cómo? Podría ser que para ambas partes, pero quizás a quien más le conviene, bueno, es que a los dos les conviene, a mi ver, ¿verdad? ¿A quiénes dos? A Venezuela y a Cuba. ¿Les convenía qué? Hacerse de Francisco o hacerse de alguien, porque como es tanto, ¿cómo le diría? Es como mucha polémica. Cuba está peleando que le entreguen a Posada Carriles y que le entregue a Estados Unidos a Posada Carriles y Estados Unidos no se lo va a entregar. Entonces, ¿cuál sería para usted la finalidad de capturar a su esposo, a Francisco Chávez Abarca? Para decir como ya lo capturamos a él, ya que no tenemos a Posada Carriles y todo el mundo lo apunta como que él es la mano derecha, entonces, vaya, tenemos a la mano derecha, es como un precedente tal vez. Bueno, perfecto, vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Suiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Suiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Suiza asegura su tranquilidad. Esta mañana seguimos conversando en la entrevista en línea con Carla Trigueros de Chávez, esposa de Francisco Chávez Abarca, quien en este momento ha sido detenido en Cuba, más bien fue detenido en Venezuela y deportado de ese país hacia Cuba, donde va a ser procesado por actos de terrorismo. Hay tres preguntas puntuales que nos están escribiendo nuestros cibernautas. Carla, por ejemplo, Irma Zúñiga de Soyapango dice, como esposa, ¿qué opina exactamente de las acusaciones de los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Cuba? Pedro López Molina dice de Mercedes La Ceiba, ¿cómo espera que actúe el gobierno del presidente Funes ante la detención y proceso judicial de su esposo en Cuba? Y Yael Manzano dice de San Salvador, ¿qué piensa usted en lo personal acerca de Mauricio Funes y el FMLN? Me gustaría escuchar un poco su opinión sobre esto. Vale. La primera, pues, de qué pienso de las acusaciones. Yo siento que deberían primero de tener pruebas contundentes o pruebas que de verdad demuestren antes de emitir una condena. Porque yo he visto muchas entrevistas y varias gente de aquí, o sea, varios, ministros, no sé, varias personas públicas emiten una condena antes de saber los hechos. Entonces yo creo que como salvadoreños no deberíamos de hacerlo, simplemente de escuchar. Y ellos que están en una posición política y nacional no deberían de emitir condena alguna a favor de ningún otro país. Con lo segundo... Sí, preguntaban, por ejemplo, que cómo espera que actúe el gobierno del presidente Funes ante esta detención y qué piensa en lo personal de Mauricio Funes y el FMLN. Mire, en lo personal, yo espero que el gobierno actúe por oficio. O sea, él debería de haber actuado por oficio. Porque cuando hay una persona indocumentada, que, por ejemplo, un indocumentado que está en México, mandan rapidito al cónsul a averiguar qué pasó, cómo fue, todo. Ahí no mandaron a nada. Ahí no mandaron a nadie tampoco. Y hasta el día de ahora, Venezuela no ha mandado papeles. O sea, yo estoy en espera de Cancillería
de que me dé alguna información, de que me diga por lo menos, mire, así fue supuestamente. Ahora, la primera persona que está en la relación directa, digamos, con Francisco Chávez Abarca, obviamente es usted como esposa, pero usted no ha tenido comunicación en este momento con nadie, absolutamente nadie. Con nadie. La última conversación que tiene con su esposo fue el día, debo entender, miércoles de la semana antepasada, ¿no? 30. Miércoles 30, ¿a qué Sí, horas? a las 11:05, más o menos. ¿Eso lo tiene documentado? ¿Puede Yo demostrarlo? lo tengo documentado, lo puedo demostrar. Es más, yo presenté las bitácoras al periódico El Mundo y ahí sale la última llamada. Y esa fue una conversación directa suya con Francisco. Sí. Hablábamos mucho, o sea, todo el día pasábamos. Bueno, pero el día jueves ya aparece Ya el día su esposo jueves en Venezuela. Aparece, el día jueves aparece con que lo habían, no, yo me di cuenta que lo habían capturado el viernes, pero el jueves se me desapareció. El jueves nadie sabía nada de él. ¿Y usted intentó llamarlo ese día, el día Yo jueves? intenté llamarlo el día jueves. Las personas, los amigos de él en Guatemala, incluso, mire, no lo encontramos. ¿Dónde está? Se fue para allá. Me dicen, no, aquí no está, ni va a venir. Entonces, hasta que nos damos cuenta el viernes. Ahora, ¿cuándo es que usted comienza a sospechar? Porque usted ha dado declaraciones afirmando de que cree que su esposo fue secuestrado en Guatemala, ¿no? Sí. Por la inteligencia cubana, decía, y venezolana. Sí. ¿Pero en qué momento usted comienza a sospechar eso? Desde el momento ¿Qué indicios que, tiene? por ejemplo, primero, hubieron muchos asaltos, ¿verdad? De solo dame tu celular. A su esposo lo a mi asaltaron en esposo lo varias asaltaron, oportunidades. en Guatemala. ¿En este año? En este año, como 3 veces. La última vez le quitaron la cartera y fue 2 días antes de que, fue que tipo lunes. Entonces, y me dijo, mira, me quitaron la cartera y ahí fue que él perdió el número de cuenta. Él tenía varios teléfonos de personas de aquí, el número de cuenta del banco, de aquí, todo. Entonces perdió eso. Bueno, le dije yo, ya es la 4ª vez, como que cuidarse, ¿verdad? Entonces, después mucha gente le dice que donde él trabajaba, habían carros enfrente, de repente pasaban todo el día con 2, 4 ¿En qué trabajaba personas. él? Él estaba en una empresa en el área contable. Entonces, bueno, se daban cuenta. Y a base de eso, después... ¿Ese seguimiento fue a partir de qué momento? Es decir, cuando él Ese comienza a observar fue- de que ya hay vehículos y personas extrañas alrededor. Eso fue quizás hace como 2, 3 meses, más o menos. Quiero ver, sí, más o menos, como 2, 3 meses que él me comenta. Entonces le comento yo que yo tengo un carro enfrente de mi casa, que me anda dando muchas vueltas detrás de mí. Y entonces, averiguando él, por su lado, averiguó que era de parte de la OIE. Yo le di el número de placa, el tipo de carro. ¿Usted tiene esos datos entonces? Yo ¿El número tengo de esos vehículo? datos, el número de placa del vehículo, tengo el carro como es y todo, pues. Entonces él me dijo, mira, me dijo, es de la OIE, y según tengo entendido, me dijo, los asesores son cubanos. Así es que tener cuidado, vaya. Le dije, voy a tener cuidado. Y después sale con que aparece en Venezuela, o sea, muy raro, pues, y el pasaporte no presenta sello. El pasaporte puede ser falso, puede ser lo que quiera, pero es falso el nombre, el pasaporte es de verdad. Entonces, él como guatemalteco supuestamente ahí tendría que haber tenido ese sello y no lo presentó. Aparte, él, siempre hemos hablado, jamás, en ningún momento iría a Venezuela. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a otra pequeña pausa, ya volvemos con más. De casualidad que tengo yo seguimiento aquí y tiene el su seguimiento. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos Oxo biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños.
Bueno, Carla, sí me interesa que nos explique un poco más en detalle, digamos, usted dice que aquí en el país ha tenido seguimiento de parte del organismo de inteligencia del Estado, pero bueno, eso se lo dice su esposo cuando él está en Guatemala. Usted acá localmente no hizo nada por comprobarlo. No. Digamos, ¿qué tipo de vehículo, características del Mire, vehículo? era un Nissan blanco, un sedán, Sentra 2008, y la placa era 643087. Entonces, era una particular. Ese vehículo anduvo conmigo a dejar a mis hijos, a dejar a mi mami. Bueno, todo lo que yo hago, él lo hizo. Ahora, ¿era tan evidente como para que ustedes, es decir, ellos sabían o querían demostrarle que usted, que le estaba dando seguimiento? Mire, yo no sé si ellos sabían, pero lo que sí es, bueno, yo me di cuenta en la carretera Santa Tecla, la que está ahí a la altura de Sisa. Estaba todo el carril desierto, el de mi lado, y él venía escondiéndose de un bus. Eso me llamó la atención, por eso me fijé. Después lo vi parqueado arriba de mi casa. Si yo agarraba para arriba, él tendría que dar la vuelta porque estaba viendo para abajo. Entonces, o sea, era increíble que se fuera desde mi casa y regresara a mi casa conmigo. Y diera todas las vueltas que yo doy, y doy muchas vueltas. ¿Le dio algún temor a usted? Es decir, ¿en algún momento ha tenido preocupación, digamos, de que esté en peligro la vida suya o la de sus hijos? Sí, ¿Eso no? sí me dio peligro. Por eso fue que yo le ¿En este comenté momento a tiene él. temor de eso o no? Sí, siempre tiene uno cierto temor, porque con todo lo que le han inventado, de que estaba en el golpe de Honduras y esto y lo otro y muchas cosas más, uno espera cualquier cosa. Mauricio Rodríguez nos ha escrito y dice: buenos días, William, saludo a la señora de Chávez. Señora, a su juicio, ¿por qué lo involucran en esta situación de tal magnitud y tan delicada, sobre todo las graves acusaciones? Porque habiendo tanta gente, ¿por qué habría sido él el escogido? ¿Fue él militar o perteneció a algún cuerpo de espionaje, dice? No, nunca fue militar, jamás. Ahora, pero entonces, explíquenos, ¿cuáles son, digamos, aquellas situaciones concretas que usted observa en las que, digamos, cree que sí ha habido participación de inteligencia cubana y venezolana en esto? Porque, digamos, secuestrar a alguien en Guatemala, luego llevarse al otro país, se requiere de mucha logística, de mucha capacidad. O sea, ¿qué la lleva a pensar a usted que pueda ocurrir esto? Mire, he hablado con varias personas que han estado en parte de inteligencia, porque hoy sí he preguntado por todos lados, y es el actuar de estos gobiernos, ¿verdad? Es el actuar de ellos porque no tienen, por ejemplo, ellos al ver que están a hablar y nadie dice nada, porque nadie les cree, entonces vienen ellos y ellos actúan, agarran a la persona y se la llevan. Entonces, con todos los indicios que yo he tenido de que él no iba a ir, de que el pasaporte no tiene sello, de que cuando él habla en el video está como desorientado, como desubicado en su mirada, con todo eso, aparte del seguimiento que él tuvo, y qué casualidad el seguimiento que yo he tenido antes, y después se me desaparece, y cuando él llega casualmente está el canciller ahí en Venezuela, imagínense, es agarrando o capturando a Francisco y sueltan a 52 presos políticos cubanos. Entonces todo eso le deja a uno como cierta duda y decir, bueno, todo esto estaba arreglado. O sea, ¿usted cree que no hay ninguna coincidencia, que no es simple coincidencia lo que hay en estos hechos? Para mí no. Para mí no. O sea, hablando, por eso le digo, hablando con personas entendidas en el tema de inteligencia y de toda esa cosa que ha trabajado antes en el gobierno anterior, me dicen, no puede ser, no hay tanta coincidencia. ¿Sí me entiende? Ahora, ahí están las imágenes donde se ve supuestamente, bueno, su esposo llegando al aeropuerto Maiquetía en Venezuela, llega al aeropuerto y ahí pues después lo detienen, aparece ahí platicando en un momento determinado, siendo interrogado por, me imagino yo, que alguien de la inteligencia de Venezuela, ya en el aeropuerto. Las imágenes que uno ve ahí, digamos, su esposo es así se comporta él, porque también hay un saludo bastante fraterno en un momento determinado con una persona que lo está interrogando. Sí, pero él muestra signos raros. Él para nada es así, en ningún momento. Él es una persona seria, ¿verdad? O sea, él es muy serio, así. Incluso todo el mundo me decía que cómo era, que
que él era muy serio y yo un poco más social, ¿verdad? Él casi no habla con nadie. O sea, el Francisco Chávez Abarca que se ven en esas imágenes no es el que usted conoce. No, para nada, incluso su mirada se le ve así como perdida. Cuando que le ponen la cámara de cerca, se le ve la mirada como así, como perdida, como loca, no sé. Y aparte me llama la atención también los tirros que lleva en la muñeca. Entonces, como que le ha inyectado algo. El video no muestra, por ejemplo, no muestra fecha. El video, así como es este señor Hugo Chávez, tuviera las pruebas, las hubiera presentado en el momento. Él hubiera agarrado todo en el momento y lo hubiera tirado en la mesa y hubiera dicho, mire, aquí está el video, aquí está el boleto, aquí está la aerolínea, aquí vino, aquí pasó, aquí todo. No presentó nada. La oposición política en Venezuela justamente en este momento está cuestionando el hecho de que siendo que el presidente Chávez denunció que había un intento de asesinarlo y que su esposo iba a Venezuela de eso y además a generar otro tipo de problemas para su gobierno, la oposición política en Venezuela cuestiona el hecho de que no se haya presentado nada, ninguna prueba, no se haya demostrado nada y sin embargo se haya enviado directamente hacia Cuba. O sea que ¿usted cree que debió mantenerse entonces en Venezuela su esposo para que el presidente Chávez demostrara entonces? Exacto. Para mí, debió tenerlo ahí, presentar cómo fue que él entró, si es que en verdad él llegó, pero no presentó nada, simplemente a él lo que le urgía era mandarlo para Cuba. O sea, como quitarse eso, salir del favor y ya. Y vuelvo entonces sobre otra pregunta que le hice anteriormente. Entonces, usted no ha tenido comunicación con su esposo desde el miércoles de la semana pasada de medianoche. Sí. Es decir, él en este momento no ha tenido posibilidades de comunicarse con usted o no le han permitido. No le han permitido, así como yo lo veo, que hasta lo van deteniendo porque él no puede ni caminar solito. Asumo yo que cómo me va a poder llamar. O no le dan permiso de llamar. O sea, él tiene derecho a una llamada, pero... Bueno, pero aquí tenemos embajada de Venezuela, está la embajada de Cuba aquí en El Salvador. Es decir, ¿no ha ido usted a la embajada de Venezuela, a la de Cuba? No. ¿Por qué no ha ido? Mire, así como me recibieron en Cancillería, que no sabían nada, siendo esto tan así, tan grande, no sabía nada este señor de Cancillería, ¿qué me van a decir de Venezuela? Espérese un año. O en Cuba, igual lo mismo. Aparte, yo no tengo la garantía de que voy a entrar a esas partes y voy a salir. ¿Usted teme también que la vayan a capturar? Sí, todo, o sea, no sé, así por eso le digo, así como inventaron de que él había estado en el golpe de Honduras, a mí nadie me dice, aparte soy la única que está hablando por él. Entonces, uno nunca sabe. ¿Por qué no vemos al resto de la familia de Francisco, digamos al papá, los hermanos, tíos? Tienen miedo. Tienen miedo. Eso es. Eso es, tienen miedo de que lo puedan acusar. Acuérdese que una persona por ser hombre es como más susceptible a muchas acusaciones más grandes. Bueno, vamos en este momento a otra pequeña pausa, ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Voy a tratar de leerle en este momento rápidamente algunos comentarios y otras preguntas que nos llegan a través del chat. Por ejemplo, Heriberto Aguilar desde Los Ángeles, California, dice: ¿qué respuesta por parte del ministro Martínez y el Ministerio para los Salvadoreños en el Exterior espera usted por el arresto de un salvadoreño? Irene de Gavidia de Santa Ana: ¿cree usted que su esposo era una de las razones por la que Hugo Chávez rehusó muchas veces en el pasado venir a El Salvador? Ulises Mejía de San Salvador: ¿cómo espera que la Comisión para Salvadoreños en el Exterior? Bueno, esa es la pregunta anterior. Daniel Cifuentes desde Toronto, Ontario, Canadá, dice: me parece que no está diciendo la verdad. Primero tiene que decir cuál es la profesión de su esposo y cuál es la relación con Cuba. Lisania Orellana de San Salvador: el gobierno de Funes debe de reaccionar inmediatamente y pedir el regreso de este salvadoreño por acusaciones ambiguas, no pueden ignorarlo. Gabriel Hernández de San Miguel: en vista que su esposo ha sido detenido, ¿va usted a buscar asilo político en Estados Unidos o algún otro país? Maribel de Andrade de Santa Tecla: exactamente qué delitos se le imputan a su esposo en un juzgado de San Salvador en el 2007, del cual salió absuelto. Y Teresa de Omaña de Santo Domingo, República Dominicana, dice: Carla, por favor le sugiero que busque asilo político en otro país lo más pronto posible, antes que la arresten a usted en El Salvador. Y Lorena de Ramírez de Usulután: si ha acudido a alguna embajada o algún partido político que la respalde para la pronta liberación de su esposo Francisco Chávez. No he acudido a ninguna embajada, ni mucho menos a ningún partido. Hay un poco de duda, digamos, porque su esposo, y usted, debo entender, también estuvo procesada. En un momento determinado fueron acusados de robo de vehículos en este país. Exacto, pero bueno, él salió libre, salió sobreseído. Él fue sobreseído totalmente. ¿Usted también estaba acusada en ese momento? Sí, estaba acusada en ese momento. Entonces, pero fue porque, bueno, nos ponían de asociaciones ilícitas y nos capturan al hermano de él, a mi esposo y a mí. Usted ve asociaciones ilícitas ahí. O sea, ¿usted ve alguna asociación ilícita entre su cuñado, su esposa y usted? Es decir, pero ese tipo de hechos, digamos, hay gente que duda entonces de la honorabilidad de su esposo, obviamente. Y entonces dice, bueno, si andaba metido en ese tipo de cosas, luego aparece con lo de Posada Carriles, la gente dice, bueno... Es que fue antes. Primero lo acusan de Posada Carriles, porque la acusación de Posada Carriles fue como en el 97, 98, algo así. Los actos terroristas de 1997 en Cuba. Sí, exacto. Entonces, todo ese tiempo le siguen achacando muchas cosas. El Frente se sigue pronunciando de que el gobierno en ese momento no hacía nada, pero el gobierno le sigue contestando que los problemas no eran aquí. O sea, si alguien tenía que investigar era Cuba, pues, ¿verdad? Entonces, después, cuando fuimos acusados, él fue sobreseído totalmente, no tenía ninguna acusación directa. O sea, era la fiscalía la que estaba acusando. Una persona que diga, yo sí, no. ¿Va a buscar usted asilo político? Lo voy a pensar. O sea, sí lo estoy pensando seriamente, más que todo por los niños, por mis hijos. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Carla, la prensa oficial cubana ha publicado el día de ayer fragmentos de una conversación que habría sostenido en septiembre del 97 Raúl Ernesto Cruz León con su esposo. Raúl, en esa conversación que ha transcrito la prensa oficial cubana, dice, le pregunta que por qué no te venís vos, panzón, dice, para sacarme de aquí. Y bueno, y le hace otra referencia. Francisco le responde que
que él lo sabe, pero que no te voy a dejar tirado, le dice. Es decir, sí había una relación de conocimiento, de amistad. Sí había, ellos se conocían, sí se conocían. Pero bueno, los están acusando de la relación de actos de terrorismo, es decir, de los atentados terroristas del 97 en Cuba, a su esposo y a Cruz León. O sea, sí los están acusando. Pero igual, o sea, la única acusación es que él lo menciona. Esa llamada, asumo yo que la hizo, no sé, cuando lo habían quizás capturado y le dijeron algo, no sé. Y no hallaba tal vez a quién hablarle. ¿Y usted nunca le conoció, digamos, participación? Su esposa nunca le dijo de que estaba participando activamente con Luis Posada Carriles, con Cruz León, en actividades fuera de lo normal. No me dijo. No me dijo nada de eso. ¿Y usted se entera entonces de esa vinculación por declaraciones públicas? Por las declaraciones públicas. Cuando yo veo la entrevista que le están haciendo al señor Cruz León. Ahora, su esposo ya está en Cuba, ya prácticamente va a ser procesado por actos de terrorismo. ¿Qué piensa hacer entonces? Mire, pienso pues abocarme a los derechos humanos para que se los respeten. Tanto los derechos humanos como los derechos jurídicos. Que tenga un juicio dentro de lo que cabe justo, ¿verdad? Porque tampoco puedo esperar mucho de un país que es el mayor violador de los derechos humanos. ¿Usted no tiene posibilidad de buscar un abogado o alguien que le acompañe? Ahorita no, pero sí espero encontrarlo. O sea, espero encontrar a alguien de confianza que me pueda decir en verdad, mire, la cosa está así, 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 ¿verdad? No hay pruebas o estas son las pruebas. ¿Y si va a recurrir finalmente a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA o no? Sí, a la OEA sí. A esas incluso a los derechos humanos de aquí, a la Procuraduría. Tengo una cita más tarde. ¿Con el Procurador de Derechos Humanos? Con el Procurador de Derechos Humanos. Y de ello me voy con eso ya a la OEA. ¿Verdad? Porque es lo único que puedo esperar o que puedo pedir, porque de ayuda de aquí del gobierno no hay. O sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores no ha tenido respuesta en este momento de nada. No, de nada. Solo lo único que me dijeron es que me dieron el teléfono de la embajada de El Salvador en Cuba, con quien tengo que hablar porque ellos no han recibido ningún papel todavía. Ninguna ¿cómo le llama? Formal. Ninguna respuesta formal. Sí. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Carla, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Gracias. Muy amable a usted. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días.